mañana ¿Qué espera Dios de ti, de mí, mañana en la mañana? Hay una gran realidad. Hoy, en la noche o mañana temprano, Dios primero, tendremos un nuevo presidente y un nuevo grupo de legisladores y a lo largo de los meses iremos viendo que nuevas autoridades incorporarse en puestos de gobierno y de autoridad claves y la realidad es esta. Es posible que nuestro nuevo presidente no sea de su agrado. ¿Qué hacemos cuando eso nos sucede? ¿O qué Dios espera de nosotros en medio de toda esta situación? Ese es un tema que le digo la verdad que me inquietaba mucho y, y me forzó a cambiar todo mi esquema de predicación porque consideré que era importante que tuviésemos la oportunidad de enmarcarnos con lo que Dios espera de nosotros como su pueblo. Por eso le puse este mensaje. ¿Qué demanda de mí gane? ¿Qué Dios demanda de mí gane el que gane hoy? Hoy va a haber un nuevo presidente. ¿Qué pasa si no sale el que tú elegiste? ¿Cómo te sentirás? ¿Quién me comparte? Conversemos. Este es un conversatorio, una predicación conversatoria. Bueno, yo me sentiré igual que en las elecciones pasadas, no ganó el mío y hay que seguir para adelante. Amén. Eh, así me sentiría. Ujú. Y es más, gracias, Keishita. Sí, hay que seguir para adelante, es una buena actitud. ¿Cuánto les preocuparía eso? A mí me Sí me preocuparía que no gane. preocuparía, en verdad sí me preocuparía, pero igual sé que tengo que seguir dando el 100%. Me preocupa más bien las leyes, lo que va a pasar, que si el impuesto, que si eh, cosas como la adaptación, ¿no? Que pasen el primer año. Ujú. Sí, gracias, eso es muy cierto. Y tenemos que estar pendientes de todas esas cosas, porque de una manera u otra nos van a afectar. Gracias, Keishita. ¿Quién más? ¿Quién más comparte? Antes de que yo empiece a dar la lista de cosas que siento que he descubierto, y en verdad son bastantes, al punto que las que no voy a tocar hoy las estoy tratando de extender a través de las reflexiones. ¿Qué espera Dios de mí? ¿Qué demanda? ¿Qué exige Dios de mí? Gane quien gane mañana. O esta noche sea, en esta noche salga ganador en la silla presidencial y en los escaños de la legislatura panameña. ¿Uno más? Bueno, pastor, en lo personal, eh, yo no voto, pero he estado como que muy atenta a las propuestas, a los debates y demás. Y aunque uno no vote, siempre se ve afectado por, por buena o mala decisión. Pero yo creo que todo este tiempo a mí lo que me ha llevado y empujado será confiar más en Dios. Si no sale el que de pronto yo tengo más afinidad, eso me lleva es a seguir orando y a confiar de que de que mi futuro o mi situación económica más bien no depende del que esté allá, sino de Dios, ¿ya? Y que, bueno, Ujú. independientemente si quedó o no quedó mi favorito, fue la voluntad de Dios. Así es. Resignación, más bien, resignación. Ahora, ustedes comprenden cómo Dios está ejerciendo su voluntad cuando elegimos democráticamente. La Biblia dice que toda autoridad es impuesta por Dios, pero cómo Dios impone esa autoridad sobre el pueblo en regímenes como el de nuestro, en nuestro estilo de gobierno. A través de nosotros, a través del voto. Ah, y muchos de nosotros no entendemos eso. Exacto. Ah, a mí me preocupa mucho la posición de algunos líderes cristianos, de más de uno porque los he visto eh, involucrados en el tema político, con posiciones, y me parece preocupante eso porque en la Biblia no encuentro a ningún apóstol, ni aún los que eran funcionarios públicos, como Daniel, como Isaías, inclinándose a ningún tipo de gobernante ni favoreciendo a ningún tipo de gobernante en particular, sino al que está haciendo la voluntad de Dios. Muchos de ellos, por el caso de Jeremías, fue un hombre que denunció la corrupción, porque la corrupción a nivel gubernamental ha existido desde el principio de los tiempos. Vemos al profeta Nahum, es un libro de creo que de 1 o 2 capítulos,
donde Nahum denuncia la corrupción que había en Israel en ese entonces. Y lastimosamente a veces siento que nosotros los cristianos somos muy ligeros en ir a votar sin darnos cuenta que Dios en verdad me está usando es a mí para que su voluntad sea hecha, a la mayoría. Eh, Me preocupa también lo que podría estar cocinándose con un gobernante que no sea el gobernante que lleve este pueblo a un camino de honestidad y para que la prosperidad reine, porque en términos naturales la prosperidad está muy ligada a la honestidad. Y la prosperidad verdadera es esta, es la que viene consigo, dice la Biblia, que la verdadera riqueza o la riqueza que viene de Dios tiene una característica. ¿Cuál es? ¿Alguien se acuerda? Dice que la bendición de Dios es aquella que viene consigo y no trae Tristeza. 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 Y a veces nosotros los cristianos nos involucramos con X o Y candidatos porque simpatizamos, porque trabajamos, por las circunstancias que sean. Y eso está bien, pero uno tiene que tener conciencia, una conciencia limpia. Pero bueno, ya para algunos de nosotros este proceso empezó y solamente sabremos cuál será el resultado final cuando el Tribunal Electoral nos diga quién es el electo. Pero mientras eso sucede, o después que eso suceda, ¿qué Dios espera de cada uno de nosotros? Eso es lo que vamos a estar compartiendo en este día con ustedes. Y no sé, ok. Freddy, ¿me ayudas con esta lectura, por favor? Sí. Romanos 13, 1, 8. Todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad en realidad se opone a lo establecido por Dios. Y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces sí debes temer, porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Sigue diciendo. ¿No? Por lo tanto, es necesario que nos sujetemos a la autoridad, no solo por causa del castigo, sino también por motivos de conciencia. Por eso mismo, ustedes pagan los impuestos, porque los gobernantes están al servicio de Dios y se dedican a gobernar. Paguen a todos los que deban pagar, ya sea que deban pagar tributo, impuestos, respeto u honra. No tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Interesante. En este capítulo y en Segunda de Timoteo encontramos algunas ordenanzas de Dios específicas con respecto a nuestra postura y nuestra forma de interactuar con los gobernantes. Y creo que es importante lo que vamos a ver hoy, porque dependiendo de esa actitud, también nosotros podemos ser bendecidos por Dios, esté allá arriba el que esté allá arriba. Nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Pero bueno, sigamos adelante. Vamos a ver entonces la primera cosa que Dios demanda de mí. Dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados por Dios. Esta es una declaración importantísima, porque salga quien salga esta noche o mañana oficialmente como el nuevo presidente de Panamá y los nuevos diputados de la nación y los que luego sean ratificados en la asamblea en los puestos de autoridad, esas son gente que están ahí puestas porque Dios los ha permitido. El instrumento que Dios usó para la mayoría fue mi voto. Y si mi voto fue bueno, entonces gloria a Dios. Y si mi voto fue bueno, pero no salió el electo, lo importante es que nosotros votemos con una conciencia limpia. Y luego de esto, tenemos que empezar a hacer esto. Número uno, el Señor demanda que me someta a todas las autoridades electas. A todas. Me gusten o no me gusten.
Yo tengo que someterme. Algo con la sumisión en la Biblia es que Dios nunca pone a la autoridad a exigir sumisión, sino que exige a los subordinados que ellos se sujeten. Dios no le dice, por ejemplo, a un esposo que debe someter a su esposa. Cualquier persona que trate de someter a otra estaría violentando su libre albedrío. Pero aquí mostramos madurez al someternos a la autoridad. ¿Qué usted puede entender por sumisión a la autoridad? Si alguien quiere compartir un poquitito su impresión sobre esto, ¿en qué involucraría esto? Obediencia. ¿Me escucha, pastor? Sí, Porque las autoridades ponen leyes, ¿no? Terrenales como tal, y hay que obedecerlas, digo yo. sí, esa es una. Una de las cosas que el Señor me reprendió hace algunos años atrás fue el hecho de estar burlándome de las autoridades. Salían memes, salían cosas y, y, y yo me reía, incluso los reenviaba y hacía chistes de sus metidas de pata y todo lo demás, hasta que un día el Señor me reprendió con este pasaje. Y es mostrar respeto. Y de verdad no es mostrar aprobación. Mi respeto no es aprobación. Y mi respeto tampoco tiene que ver bueno, con eso, ¿no? De estar de lambón ni nada de esas cuestiones. Simplemente respetar la posición. Eh, uno, uno, uno no tiene que estar de acuerdo con la persona y no tiene que aprobar tampoco lo que la persona está haciendo, pero mostrar respeto. La sumisión aquí se refiere al respeto, a no violentar el orden, a no denigrar a la persona que Dios ha puesto en una posición de autoridad, a no transmitir opiniones que no podemos probar. Miren, una cosa en materia política y ahora con las redes sociales es que muchas cosas se van por la apariencia. Las apariencias engañan, hermano. Muchas veces nosotros vemos una noticia y ahora con la inteligencia artificial es tan fácil violentar esto que uno puede poner a una persona a decir cosas que nunca ha dicho y hacer cosas que nunca ha hecho. Pero pensemos en el mejor de los casos, que sea cierto. Si tú no tienes manera de probarlo, no lo transmitas. Una cosa puede parecer mala, pero no necesariamente es mala. Y si no puedes comprobarlo, mejor es que ores. Cuando veas una situación ahí, y ya te estoy dando la aplicación básicamente, cuando veas una situación que no te guste en este gobierno, el que será electo, el presidente, no te burles, no te quejes, no repliques información que no tienes la capacidad de probar 100%. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Amén. Seamos cuidadosos con esto, hermano. Seamos muy cuidadosos y muy responsables de eso, de cómo nosotros usamos los recursos que tenemos para comunicarnos y la manera en que nosotros mostramos respeto a la autoridad, sumisión. Me toca a mí. No se trata de que la autoridad porque me van a meter preso, no, no, no. Se trata de que Dios me está exigiendo a mí que yo tenga esa postura, que yo respete a las autoridades que Él ha electo y que Él ha puesto sobre mí. Ellos están a servicio nuestro y están a servicio de Dios. Y si a Dios no le ha molestado ponerlos a ellos en esa posición, entonces nosotros debemos respetarlos también. Bueno, sigamos. La segunda cosa que veo, porque miren la implicación de esto. Por lo tanto, cualquiera que se revela contra la autoridad, se revela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Muchas veces nosotros nos damos cuenta por qué van mal las cosas en nuestra vida, por una ordenanza tan sencilla como esta. Y algunos de nosotros pensamos que estas cosas no son importantes. Créanme, todo lo que está en la Biblia es importante. Y si Dios nos está diciendo que nos sometamos a nuestras autoridades, y cuando se escribió esto, las autoridades que existían en ese momento eran autoridades déspotas, autoridades totalitarias, crueles. Solamente hay que ver la cruz de Cristo. Y uno se da cuenta de que esta gente no era gente buena, era gente corrupta y perversa, torcida, podrida. No obstante, Pablo les escribe a la iglesia que no, y especialmente a la iglesia de Roma, donde era la capital del establishment gubernamental, que tuviesen cuidado en cómo se manejaban. Nosotros tengamos cuidado, emitimos opiniones, cómo transmitimos informaciones, cómo nos expresamos a personas que Dios va a elegir en las próximas horas. Que el Señor nos ayude.
Seguimos. Aquí un buen ejemplo de esto. Freddy, ¿me ayudas con la lectura, por favor? Aquí un ejemplo excelente de esto. Fred, se fue, Fred. Damaris, dame la mano, Damaris, porque te lo dio, ¿sabes? Dios te regaló. Damaris colocó que está votando, pastor. Ah, está bueno. Freddy, Sí, hay está. un mensaje. Vale. David, 1 Samuel 26, del 1 al 5. David habló entonces con Ahimelech, el hitita, y con Abisai, que era hijo de Zeruiah y hermano de Joab. Les dijo: ¿quién me quiere acompañar hasta el campamento de Saúl? Yo lo acompaño, su majestad, le contestó Abisai. Esa misma noche, David y Abisai fueron al campamento de Saúl y lo encontraron dormido y rodeado de sus soldados. A un lado de su cabeza estaba su lanza clavada en el suelo. Al otro lado dormía Abner, hijo de Ner, capitán de su ejército. Abisai le dijo a David: Dios te da la oportunidad de matar a tu enemigo. Déjame que lo clave en la tierra con su propia lanza. Un solo golpe bastará. No lo mates, respondió David, y que Dios me libre de matar a quien él mismo eligió para ser rey. Dios no dejará sin castigo a quien le haga daño al rey que él mismo ha elegido. Ya le llegará su hora. Estoy seguro de que Dios mismo le quitará la vida y morirá de muerte natural o lo matarán en batalla. Mejor toma su lanza y su jarra de agua y vámonos de aquí. Miren, David fue muy sabio en esto. David conocía este principio. Miren, y David iba a ser el sucesor de Saúl. Él sabía ya eso también. Y Saúl lo estaba persiguiendo a él de manera injusta y lo quería matar. Mira, cualquiera que tuviera 4 dedos de frente vería esto como una oportunidad de oro dada por el mismo Señor. Nadie hubiese criticado a David, le hubiera dicho: mira, hiciste mal en matarlo, pero David conocía esto. Dios puso ese hombre ahí, por más torpe, por más cruel, por más injusto que sea, Dios lo puso ahí, que Dios bregue con él. Y mira que David ya lo estaban llamando a su majestad, o sea, ya lo trataban como si fuera rey, por lo menos en su círculo, pero David conocía bien su posición. Debemos conocer bien nuestra posición como cristianos ante el operativo natural de nuestro mundo, de nuestras autoridades. Dios es un Dios de orden y los cristianos debemos entender eso. Cuidado con nuestra lengua. Dios nos ha puesto para maldecir. Cuidado con lo que transmitimos o reenviamos a través de las redes. Si no tenemos prueba de que eso es verdad, no tenemos constancia de que eso es verdad, no lo reenviemos. Y tengamos mucho cuidado en no orar por eso. En otra ocasión, esta fue la primera oportunidad que tuvo David. Luego se le presentó otra de oro donde Saúl, perdonen que lo diga así porque está así en la Biblia, Saúl estaba haciendo su necesidad en la cueva donde David estaba escondido, pobrecito. Y otra vez los soldados y la gente que estaba con David decía: mata a ese desgraciado, córtale la cabeza. Dios te lo está entregando, no pierdas la oportunidad. Y él dijo: no, yo no voy a intervenir en esto, que Dios se encargue de él. Y le cortó el manto. Y después David incluso se sintió mal por haber hecho eso. Y le cortó el manto para que, manto de su capa, para que él viera que estaba vulnerable ante él, lo cerquita que estaba de él y no le hizo daño. Y luego incluso David se sintió mal por haber hecho eso. Tengamos cuidado, hermano. Yo no sé lo que Dios va a hacer. Yo estoy orando para que Dios en verdad muestre su misericordia con nuestro próximo presidente y nuestras próximas autoridades legislativas. Específicamente, esos son los 2 órganos con mayor influencia dentro del desarrollo de nuestro país. Tengamos cuidado. No todo lo que se protesta y se dice tiene la razón. La mayoría no siempre tiene la razón, ¿saben ustedes eso? Bíblicamente está comprobado. La mayoría de los hombres de Israel tuvieron miedo de entrar en la tierra prometida que Dios les daba. La mayoría del pueblo de Israel pidió rey y esa no era la voluntad de Dios.
Y muchas veces la mayoría pide cosas que luego se lamenta por haberlas pedido. La mayoría fue la que pidió que Cristo fuera a la cruz en lugar de Barrabás. Tengamos cuidado, hermanos, con nuestra postura política e ideológica. Yo no le estoy diciendo que no tenga una, le estoy diciendo que la examine a la luz de la palabra. Nosotros como creyentes tenemos que pasar todo por el seco de la palabra. Y Dios espera de ti y de mí desde mañana sumisión a esa persona que Él ponga de nosotros a dirigir este país. Incluso los legisladores, que posiblemente, como bien lo dicen por ahí, eso es una cuna de ladrones y de narcopolíticos, pero nadie ha probado nada. Incluso ministros de Estado, de gobierno, han comenzado a decir eso de hace como 2 gobiernos atrás, pero no han presentado ninguna prueba y no han hecho ninguna denuncia. Entonces, a veces nos valemos de esas plataformas y hablamos con mucha vehemencia y tiramos cosas e información y envenenamos la conciencia. Nosotros debemos estar por encima de esos dardos de fuego. Guardemos el corazón. Se lo estoy pidiendo y se lo estoy diciendo de parte del Señor. Esto no suena muy espiritual, pero créanme que es muy espiritual y desprender que yo podamos seguir navegando en paz, a pesar de que este país y la elección que va a causar dolor y problemas. La segunda cosa, las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está, sino a los que hacen. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Eche para atrás. Entonces este es el segundo. El Señor demanda que yo haga lo que es bueno ante sus ojos. Y no importa cómo es el gobierno, tú haz lo que es correcto. No te sumes a la gente. Hay algunos lugares donde la gente dice, vamos a protestar. Miren, yo no le he dicho a nadie que no vaya a caminar y que no vaya a protestar, pero tenga mucho cuidado que usted va a protestar y por qué usted va a caminar y con quién lo va a hacer. Muchos de los que dicen una cosa hoy, el día antes estaban diciendo otra con respecto a los que están marchando. Bueno, todo el mundo tiene la capacidad de poder equivocarse y poder enmendar sus errores, pero dilo, no lo escondas y no lo niegues. Que a veces nos presentan las pruebas delante de nosotros mismos, de nuestros ojos, y estamos tan apasionados, estamos tan bebidos y prejuiciados con respecto a una persona que no escuchamos, no analizamos. Tenga cuidado, manténgase haciendo lo que es correcto. No hable ¿A usted no le gustaría que dijeran cosas de usted basado en la apariencia o en la opinión de otras personas que no son sus simpatizantes? ¿Una vez usted se ha puesto bravo con una persona que no le ha hecho nada? ¿Sabe eso? Hermano, por favor, déjeme verle la cara. Se están escondiendo, todo el mundo se está escondiendo. ¿Qué pasó? ¿Alguno se ha puesto bravo con alguien que nunca le ha hecho nada? ¿Alguna vez se ha puesto bravo con alguien o le dejó de hablar a una persona, pero en verdad nunca le hizo nada? ¿Me ha pasado eso? A veces ha pasado que uno queda como con predisposición hacia otra persona por lo que escuchas que otro te contó. Exactamente. Y ese otro que te contó, no te dijo todo el cuento, lo dijo a su mamá. Esa vez escuchó ese cuento de otro. No mucho en la adolescencia, ¿verdad? Se puso bravo conmigo, tampoco, o comienzo a tratar diferente. Pero en verdad nunca te hizo nada a ti. Y en verdad tú no sabes lo que sucedió, en verdad, nada más conoces una parte de la historia. Y en los medios, una cosa que se llama tecnología, hermano. ¿Cuál? No se le escucha, pastor. Pensé que era yo la que no lo escuchaba. Sí, no se Sí, le sí, escucha nada. Se fue el audio, se fue el audio. Cosa que se llama, hay una cosa que se llama edición, hermano, y cuando esa edición es
con la tecnología ahora te pueden recontextualizar. Pareciera que sí, tú lo dijiste, pero no lo dijiste de esa manera, ni de esa forma, ni contestando esa pregunta. Redes sociales, hermano, yo me he encontrado con situaciones, conozco algunas cosas a veces por poner gente en su camino que tienen insight y te dicen, oye, pregunto, ¿y eso pasó? Incluso con candidatos políticos que están ahí. De- Se te fue el audio otra. eh, ujú. Entonces, sí, entonces hay que tener cuidado, ¿no? de nuestra postura, ¿no? En cuanto a esto. Entonces, esto es lo que, miren lo que nos sigue diciendo la palabra. Eh, sí, haz lo que es correcto, y ellos te van a honrar. O sea, si tú haces lo que es correcto, tú dirás, pero me han hecho injusticia. Y Dios hace justicia. Yo no sé si Chele la vi por allí. Chele, Chele estuvo por ahí hace un rato. Ahí está. Sí, aquí estoy, Chele, cuéntame. Chele, tú nos puedes contar experiencias sobre hacer lo que es correcto cuando la autoridad no es correcta contigo, ¿verdad? Sí, En más de una ocasión, en más de ocasión, y se ha tenido que aguantar cosas y humillaciones, pero ustedes no saben a qué nivel llega el Señor para defendernos a nosotros si nosotros permitimos que Él nos haga justicia. Y Chele tiene unos amén. testimonios poderosos. No sé si nos podrás compartir uno de esos en manera resumida y sintética para que se den cuenta que Dios está al control de esa cosa, y de esta cosa y de todo lo que es la gobernabilidad en los países. Y a algunos les va muy mal porque Dios, bueno, después al final les explicaré por qué Dios lo permite. Chele, ¿te podrías en una cápsula decirnos por lo menos una de tus experiencias? Bueno, sí, yo recientemente tengo una nueva jefa muy jovencita. De hecho, ella fue contraparte mía. Yo le financié proyectos. Recién yo llegué a la oficina. Ahora ella es mi jefa. Se ganó el puesto de jefatura. Y bueno, los celos profesionales y la cosa. Y bueno, cuando ella llegó, eh, de hecho yo estaba encargada de la oficina y de repente me dice, no es que no entiendo por qué todo aquí está concentrado en ti. Yo le digo, bueno, porque es que soy la persona que más tiempo tiene en la oficina, tengo 15 años de estar aquí, conozco todo el manejo, de hecho tú lo sabes, y empezó a quitarme un- una a una de las funciones. Esto ya no es tuyo, esto ya no lo vas a llevar tú, esto ya no, esto ya no, esto ya no, esto ya no, y bueno, me quedó prácticamente con lo básico, y con eso básico que me dejó, Dios se glorificó, y nos pudimos ganar un proyecto grandísimo de mucho dinero, que luego se convirtió en un proyecto nacional, un proyecto millonario, y bueno, no le quedó otra que yo al principio obviamente me dolió porque eran cosas que yo venía haciendo hace mucho tiempo, y de repente cuando tú estás acostumbrado y eres el que vas al frente de muchas cosas, era la tercera o cuarta vez que yo quedaba como jefa de oficina y de repente te releguen a una esquina, no es fácil, pero es mejor quedarse calladito, tranquilito, sin quejarse y bueno, seguir orando por esa persona, mi compañera de oración, que es mi comadre y que es mi colaboradora también de uno de mis proyectos. Bueno, aquí no nos queda otra cosa que orar y darle gracias a Dios todos los días. Y bueno, llegó un momento en que cuando ya estaba en un aprieto, no le quedó otra que acercarse y decirme, mira, me está pasando esto y esto. Yo le dije, bueno, de hecho yo estaba orando por ti y agradecer, ¿no? Bueno, te agradezco esto y lo otro. Y luego, en el momento de que cuando llega la hora de hacer el lanzamiento de ese proyecto, ella fue la que, o sea, ella era la que estaba al frente, ¿no? Y públicamente reconoció el trabajo de la doctora Edilma Berrío. Pero bueno, yo siempre, Señor, la honra y la gloria es tuya. La honra y la gloria es tuya.
Pero bueno, uno quedarse tranquilito, quedarse callado, orar por la persona. Pasó bastante tiempo, no fue fácil, porque eso no Me pasó en un consta, día. me consta Eso que no, hablamos de eso muchas veces. muchas veces, eso no pasó en un día, muchos regaños, muchas eh, eh, ri- Humillaciones. humillaciones, ridiculaciones, te hacen quedar en el ridículo, ahí sentadita en una esquina haciendo tus cositas calladitas, pero al final el Señor siempre, siempre, siempre le da, o sea, le da a uno, es su sol, se convierte en su sol de justicia. Y eso Así fue es. lo que pasó hasta, inclusive, hace poco, hace 3 semanas que lanzamos ese proyecto que nadie daba un real por él, pero bueno, Dios se glorificó, a Dios le dio la gana de que así fuera, y es un proyecto que está beneficiando a todo el país, Y si no te hubiera para quitado todo honra. eso que, perdona, Chele, que te corte, pero si Ujú. no te hubiera quitado todo lo que te quitó, no hubieras tenido tiempo para concentrarte en este proyecto, ¿ah? Definitivamente, así mismo es, y entonces esto me dice, bueno, ahora como esto te salió tan bien, ahora también tienes que, hicimos una inauguración de una casa de espera materna en Darién, ahora tienes que levantar eso, no es fácil. Bueno, ahora te toca a ti, esto te salió bien, bueno, ahora te toca a ti levantar esto, es lo mismo que estabas haciendo en la comarca 9, así es que ahora tengo que ir a los dos lugares con mucha frecuencia, tengo que viajar bastante y de lleno en Darién, yo, bueno, Señor, si lo hiciste una vez, lo puedes seguir haciendo, siempre para honra y gloria de tu nombre. Y ahí Y estamos. lo bonito que esto, que Chele tuvo la oportunidad de testificarle y decirle, estoy orando por ti. Es también una prueba de madurez. Esto que estoy diciendo, hermano, en verdad es mucho más espiritual que quedarnos 5 días orando y ayunando para que Dios haga con los mandatarios lo que nosotros pensamos que Él debe hacer con ellos, o ellos deben hacer por nosotros. Dios está en control y te pide a ti que tú te controles a través de la obediencia a su palabra. Le estoy diciendo esto porque yo no sé quién va a ganar, hermano, ni estoy profetizando quién va a ganar. Yo estoy orando para que gane una persona que en verdad lleve esta nación por un derrotero de justicia y para que exista una verdadera prosperidad, para que exista temor de Dios. Yo no estoy pidiendo a Dios que toda la nación se convierta porque eso no va a pasar, no creo que pase, ¿ve? Pero sí estoy orando de que haya una apertura genuina y que la iglesia en verdad ocupe su lugar, no tras ningún bastión político ni detrás de ningún candidato, porque ninguna vez en la historia la iglesia necesitó de un gobernante para hacer la voluntad de Dios. Es más, las cosas se nos complicaron cuando empezó la política y a meterse en la iglesia a través de mandatarios que supuestamente eran seguidores de Cristo. Bueno, la tercera cosa, dice, las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Ellos están ahí para nuestro bien y si no quieren hacerlo, Dios los va a llamar a cuenta. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar los que hacen lo malo. Pero si ellos quieren hacer lo malo y quieren crear un ambiente de impunidad, créanme que les va a llevar. Solamente haga un alto y mire la historia de la humanidad, de los grandes líderes que hostigaron a esta humanidad. Vamos a ir al siglo pasado. Hitler, ¿cómo quedó? Mussolini, que era bueno, los que son más viejos como Aristide y algunos más viejos sabrán de estas cosas. Eh, Mussolini era un déspota, hermano. ¿Sabes cómo terminó Mussolini? Él y su amante, colgados desnudos en la vía pública. Dios es serio, hermano. Dios es un Dios de justicia. Y no hay nadie que se pueda burlar de la justicia de Dios. Pero nosotros no estamos aquí para hacer justicia por nuestras manos, ni con nuestra lengua, ni con nuestras críticas. Estamos aquí para hacer la voluntad de Dios y es hacer que cuando se nos dé la oportunidad de estar delante de una autoridad, poder influir para bien y poder dejar al nombre de Cristo en alto. Eso lo hizo Daniel, eso lo hizo Isaías, eso lo hicieron sin número de figuras públicas. De Pablo, cuando estuvo delante de Agripa, le testificó. Y Agripa no se convirtió, pero delante del Señor, esa conversación que tuvo con Pablo, cuando Pablo le testificó, va a estar allí como una prueba en contra suya por no haber tenido temor de Dios. Lo mismo va a pasar con Pilato y lo mismo nos va a pasar a nosotros también si nosotros no hacemos lo que es correcto.
Entonces, la tercera cosa que Dios espera de mí es esta. El Señor demanda que yo esté bien claro que Él tiene el control. Cuando tú tienes eso claro, hermano, cuando tú sabes que Dios tiene el control, el miedo, ni la desesperación, ni el sentimiento de impotencia que nos da muchas veces y que nos lleva a la ira y a la frustración, va a poder tener paso en nuestra vida. Nosotros vamos a tener la sobriedad. Y cuando se nos presenten oportunidades para poner las cosas tabla, como se le presentó a David, como se les presentó a Chele en más de una ocasión, usted pueda actuar como Cristo actuó. Eso es mucho más poderoso porque sabe que al final Dios no quiere que nadie se pierda. Y a veces nuestro testimonio tiene que ver más con el tipo de ciudadano que somos, especialmente en este ámbito, que con el conocimiento bíblico que tengamos. No sé si me estoy dando a entender. A veces pensamos que la gente va a quedar muy impresionada por cuánta Biblia yo sé y por todo lo bueno que yo hago. No, la gente va a quedar más impresionada por ver el fruto de mi estilo de vida, especialmente cuando tienes esas conversaciones one-on-one con los líderes. Me acuerdo un político que me decía, y pastor, ¿qué necesita para la iglesia? Yo no necesito nada. CCP nunca ha necesitado una donación de ningún político para llevar a cabo alguna cosa que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y no lo va a necesitar tampoco ahora. Así que no tengamos miedo, hermano. Dios tiene el control. Gane quien gane. Ojalá sea el de nuestro agrado, ojalá sea la persona que en verdad sentimos o pensamos y después de haber analizado que es la persona que puede llevar el país a una recuperación y a una prosperidad que todos queremos, porque eso es lo que yo quiero, porque a la medida que prospera el país, nosotros también de una manera u otra podemos ser prosperados y podemos gozar de un ambiente más viable de repente, para hacer ciertas cosas. Pero sigo adelante. Paguen sus deudas personales. Esto es una orden del Señor. El Señor demanda que yo pague todas mis deudas. Paguemos nuestros impuestos. Si tenemos negocio, paguemos el seguro social. Ah, no, porque esa gente se roba la plata del seguro social. ¿Y para qué yo voy a meter esa plata allá? No, pague sus impuestos. Pague sus préstamos bancarios. Cumpla con sus deberes, hermano, económicos. Esto es tan importante. Yo por muchos años, más de 18 años que empecé a trabajar en la iglesia, no seguí pagando seguro social porque ya yo tenía todas mis cuotas pagas, pero ahí está y enseña que no les dejará mentir. Todos los años yo presentaba mi declaración de renta y pagaba mis impuestos, lo que me correspondía. Y gracias a Dios, ahora estoy en crédito. He tenido crédito por 10 años porque pagué por más. Pero eso te da cierta paz cuando tú puedes ir a una oficina pública y pedir un paz y salvo. Una conciencia limpia delante del Señor. Lo que les estoy tratando de decir, hermano, esto es lo que en verdad nos va a traer paz en medio de quien sea el presidente. Porque puede que salga el que yo elegí, pero resulta ser que el tipo, tremendo fiasco. Porque maldito el que confía en los hombres. Dios tiene el control. Y si es bueno o es malo, no importa, hermanos. Dios sigue teniendo el control. Si leemos la historia de Israel y vemos la historia de la humanidad, por más malos que hayan sido los gobernantes, por más déspotas que hayan sido, Dios ha estado en control y no hay ninguna nación que haya desaparecido de la faz de la tierra porque un mandatario no supo hacer el trabajo que Dios le exigió o decidió no ser el instrumento que Dios quería que él fuera para su nación. Porque ¿saben qué? Dios tiene el control. Díganlo, Dios tiene el control. Dios tiene control de lo que va a pasar con tu empresa, Freddy. Dios tiene control de lo que va a pasar con tu trabajo. Ay, si ganó fulanito, porque si gana fulanito, entonces yo tengo trabajo. Ten cuidado. Eh, no le debas favores a ningún político. Que si se van a nombrar, que te nombren porque tú tienes los méritos. ¿Ves? Y porque Dios te lo dice así. Tengo amigos que han sido funcionarios públicos en altas posiciones de jerarquía. Y
Y ¿sabe qué le ha permitido hacer su trabajo? Es que no le deben favores políticos a nadie, no le pidieron a nadie que los pusiera donde los pusieron. Ellos los llamaron, les pidieron que se ocupara esas posiciones y ellos pudieron poner sus condiciones. Dios está en control. Pastor, ¿por qué nos está diciendo todo esto? Porque esto es importante. Porque el pueblo de Dios últimamente no está siendo la sal ni la luz que Dios está esperando en nosotros. Porque los que tenemos esta responsabilidad de instruir y de guiar al pueblo, estamos polarizados y estamos más politizados que, que centrados en la palabra. Si hubo un tiempo donde la iglesia floreció, fue en medio del régimen gubernamental más déspota, el Imperio Romano. Lea la historia del Imperio Romano, lea sus costumbres y sus maneras de tratar a aquellos que representaban un peligro para ellos. Y verá que la iglesia siguió creciendo a pesar de eso. De hecho, se ha probado que en medio de situaciones adversas, la iglesia crece más que en situaciones de bonanza y de prosperidad. Y ya para terminar esta parte, se paguen sus deudas. Si deben impuestos, páguenlos. Yo no sé si usted debe impuestos, si usted no está pagando su cuota de seguro, bueno, páguela porque llegará un momento que usted necesitará jubilación. Si tiene que pagar alguna deuda, incluso a nivel privado, páguela. Eso habla más de nosotros. Y si no puede pagarla, vaya y haga un arreglo de pago. No se deje engañar, hermano. El dinero es un tremendo, tremendo validador de nuestra fe. ¿Cómo si, pastor? Sí. Si tú te atreves a hacer lo que Dios dice que debes hacer con el dinero, ¿sí? Entonces tú tienes el control y tu fe está puesta en Dios. Pero cuando tú no te atreves a enfrentar la responsabilidad que tú tienes que enfrentar con el dinero y hacer las cosas que Dios dice con el dinero, entonces el dinero te controla y ya no es Dios. Estás en un estado de idolatría. El Señor demanda que yo pague mis tributos. Eso ya está sentado. No creo que debo decir más con respecto a esto. Asegúrese de pagar los impuestos de su casa. Si usted no ha hecho los trámites de exoneración de su casa, hágalos. Tome tiempo para estar en regla con el gobierno, sea quien esté ahí arriba. Sea que usted le da pague su impuesto y se lo roban, así como si usted paga sus diezmos en la iglesia y sus ofrendas, y los pastores y los tesoreros de la iglesia y los líderes de la iglesia deciden despilfarrarlo como si fuera una arca suya, tendremos que rendir cuenta a Dios. Eh, Paguen sus deudas, si deben impuestos, páguenlos, respeten al que tengan que respetar y denle honor al que le tengan que dar honor. Miren, el Señor demanda que yo cumpla mis deberes cívicos. ¿Cuáles son mis deberes cívicos? Hacerle caso a los guardias de tránsito, pagar mis impuestos, eh, emitir mi voto. Si hay un cabildo, una consulta pública, asistir a ella y dar mi opinión de manera sobria, siempre pensando en cómo esto glorifica a Dios y cómo esto se alinea con lo que Dios quiere hacer en este país. Y una última. Bueno, ahí está el resumen. Vamos para el resumen entonces. Esto lo preparé el viernes porque tenía todo listo para otro mensaje. Pero cuando me pasan estas cosas que me han pasado de que se me va la luz o se me daña un archivo, ya no me pongo bravo. Antes me ponía bravo y me decía, el diablo. Y digo, sí, el diablo, pero Dios, ¿por qué lo permitiste? Y dije, bueno, terminé el mensaje, lo recuperé, gracias a Dios, pero dije, este no es el mensaje para el domingo. La iglesia necesita escuchar algunas cosas que yo no sé, Señor, dime tú si tú quieres otra cosa. Ya sé que este no es el mensaje, sé que este mensaje tengo que predicarlo, pero no es para este domingo. No hubiese tenido sentido predicar lo que iba a predicar en ese momento, no hubiera tenido relevancia. Y Dios en la madrugada, mientras dormía, comenzó a armar este mensaje en mi cerebro. Sé que no suena muy espiritual, pero créanme, lo es. Así que recordemos, el Señor demanda de nosotros que nos sometamos a la autoridad, que yo me someta, no que la autoridad me someta a mí. ¿Ve? Y cuando me refiero a autoridad, me refiero al guardia de tránsito hasta el presidente de la nación.
Tiene que ver con el respeto también, cómo nos expresamos de ellos y con ellos. 2, el Señor demanda que yo siga haciendo lo que es bueno. ¿Sabes qué es lo que es bueno que tú y yo hagamos en esta nación? Que testifiquemos, que hablemos de Cristo, que sigamos siendo una voz de esperanza. Dios espera eso de nosotros. Eso es algo bueno para esta nación. Pablo dice, esto es bueno que oremos por nuestros gobernantes y los que están en eminencia, porque esto es bueno, esto es grato, esto le gusta a Dios. Esto es una de las cosas favoritas de Dios que su pueblo haga. Y otra cosa con lo bueno, déjenme echar para atrás, hacer lo bueno. Si usted está en una posición pública, si usted con el gobierno que sea electo, usted sale favorecido con una posición en el gobierno, asegúrese de que usted va a honrar esa posición. Monchi no está aquí hoy. Monchi es un activista político del PRD. Francés está con Cambio Democrático. ¿Y saben qué? Yo no tengo problema con eso. No estoy inscrito en ninguno de los dos partidos. Y mi fe no está puesta en que gane uno y gane el otro. Pero sí puedo decir esto de Monchi. La posición que le dieron a Monchi era una posición, y él no está aquí, pero voy a hablar por él y yo espero que no lo deje mal. Cuando Monchi llegó a la posición donde le dieron, dice, cuando le dieron su oficina estaba llena de muebles viejos y de polvo. Y él preguntó, ¿por qué esto está así? Dice, porque nadie trabajaba aquí. Y nombraban a la persona por nadie, él no hacía nada, no se hacía nada. Bueno, Monchi sí ha hecho bastante, esa oficina ya no tiene polvo. Y recientemente estábamos conversando y me dice, mira, pastor, y terminamos a hablar y luego vuelve y me llama. Me acaban de llamar de un país de Centroamérica invitándome a que esté en una conferencia sobre la posición que él maneja en el gobierno, que no se hacía nada. Ahora Monchi es reconocido a nivel de parte del continente como un experto en esa materia. Y sí se está haciendo. No es algo que sale todos los días en televisión. Porque él se aseguró que su posición no iba a ser una botella y que él no iba a estar de más allí, que él no iba a cobrar un salario, que no iba a justificar con trabajo y con un trabajo de excelencia. ¿Sabes qué? Es un hombre que respetan dentro de ese partido. Y por mucho me contaba algo cuando estaba por ser nombrado, que llegó un hermano en la fe a su casa y se sentó con él en su terraza a ofrecerle tratos incorrectos. Dice, no te voy a dar el nombre, pastor. Y yo no se lo pregunté, ni insistí en saberlo, porque ¿para qué? Me dice, te sorprenderías. Y comenzó a decirme, hacemos esto, se hace así, 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 nos quedamos nosotros con tanto. Y Monchi le dijo, tú estás equivocado. Yo no soy la persona con que tú tienes que estar hablando esto. Yo no participo en esas obras de las tinieblas. Si a ti te nombran en el gobierno, asegúrate de trabajar y de ser luz y de hacer que tu posición Dios pueda ver, Dios pueda verse en tu trabajo. Y si estás en la empresa privada, haz lo mismo. Pero te estamos hablando de lo que va a pasar y lo más probable es que alguno u otro de nosotros salga electo y algunos que no están electos pero están trabajando de alguna manera ligada al gobierno, asegúrense que su trabajo sea un trabajo de excelencia. Eso va a hablar mucho de lo que usted dice ser un seguidor de Cristo. Recuérdese, Dios está en control y te ha puesto a ti y a mí en esta nación que hoy está celebrando elecciones a nivel presidencial y a nivel de representantes de corregimientos, de legisladores, de los alcaldes. Y Dios espera que tu voto sea un voto de conciencia. Pero que sepas que pase lo que pase, Él es el que está en control, no el que está sentado en esa silla. Y por si están haciendo cosas malas, ahora les explico. Lo cuarto, Dios demanda que yo pague mis deudas, que yo enfrente mis responsabilidades económicas, mis pensiones alimenticias, que tenemos que pagar pensiones, los que tenemos que pagar préstamos. Y si no podemos hacerle frente, entonces vayamos y hagamos arreglos de pago. Esto parece que no tiene que ver nada con la política, pero tiene que ver mucho. Porque el país que no paga impuestos y que no paga y no cumple sus responsabilidades, hermano, es un país que está en problemas financieros. No se crean ese cuento que uno puede eliminar los impuestos y que no va a pasar nada. Los impuestos tienen, si tú eliminas un impuesto, tienes que poner otro impuesto para balancear y así se nutre la cosa pública. Pero también el país entero se mueve así. Ahí está. Sexto último, cumple con tus deberes cívicos.
sé un buen ciudadano. Una de las cosas que a mí me da mucha pena es que en el momento de escoger ciudadanos modelos, ¿cuántos piensan en nosotros? ¿Cuántos piensan en los cristianos? ¿Mm? Cuando algunos piensan en poner en tu empresa o en el lugar donde tú trabajas, alguien de confianza, ¿te consideran a ti? Cuando están buscando a alguien con un gran valor ético y moral que se refleja a través de su conducta, ¿te buscan a ti? ¿Qué dice la gente de ti? ¿Qué dice de nosotros como creyentes? Una partida de fanáticos locos, uno de los partidos que se estaba formando recientemente, cuando estaba en ese proceso de formación, por supuesto, auspiciado por un gran número de pastores evangélicos y por ende de sus congregaciones que lo seguían a sus pastores como borreguitos rumbo al matadero. Le preguntaron, ¿y usted por qué está aquí? No, porque el siervo de Dios me dijo que viniera, porque mi pastor, porque el ungido. Ella participa en la política porque usted tiene una conciencia clara de lo que está haciendo. Si usted no ha votado todavía, tome tiempo y ore. Examine la propuesta que usted va a apoyar y por qué la va a apoyar. ¿La va a apoyar porque a usted le conviene o porque eso se parece, esa persona está más cerca de lo que Dios espera de un mandatario? Mire, se trata, esto es lo que yo busco y esto es lo que yo, al terminar al votar, tener una conciencia limpia. Si perdí, perdí. Si gané, gloria a Dios. Tampoco esa es garantía de que las cosas que elegí bien. Al final, todo va a depender de la disposición del corazón de la persona que se siente allí. Si en verdad va a entender que Dios lo está poniendo ahí para mandar. Ahora que Dios, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, desde mañana empecemos a orar por nuestros gobernantes. Comencemos a pedirle a Dios por nuestro país en serio. Hace algunos meses yo le hablé y no quise poner esas notas en mi bosquejo porque no quería alargarlas, pero esto lo compartí en un tiempo de oración y creo que después lo compartí en una predicación. Miren, Dios está bregando con Panamá. Y cuando Dios brega con un país, hay tres cosas que comienza a tocar Él. Tomen nota de esto porque no están en mis notas, no lo quise poner, pero uno, Dios comienza a bregar a través de la naturaleza. Ya nosotros hemos visto cómo el fenómeno del niño ha afectado el buen desarrollo de una de las mayores fuentes de ingresos de este país, el Canal de Panamá. También hemos visto algunas crisis en el nivel del agro con el asunto del gusano barrenador, una cosa que había sido un éxito hace algunos años atrás. El hermano de una de mis discípulas y una de mis mejores amigas también trabajó con la persona que dirigió el proceso de eliminar el gusano barrenador y lo lograron. Tomó una buena cantidad de años. Ahora volvió a aparecer el problema. Pero sabes que uno de los crímenes que quedan más impunes en nuestro país es el delito pecuario, ganadero, el robo de las reses. Queda impune. ¿Cómo se roban el ganado aquí en Panamá y no hay quien haga justicia? Número dos, Dios comienza a bregar con la economía, con las riquezas del país. ¿Saben? Panamá ha sido uno de los países más prósperos de la región y uno de los más prósperos posiblemente en el mundo, hablando en términos per cápita, pero uno de los más en que las riquezas están más desbalanceadas. El que es rico se hace más rico, mientras que el que es pobre se hace cada vez más pobre. Donde no hay una balanza, donde no se busca. Me acuerdo hace años, una de las personas que trabajaba dentro de nuestro equipo en el Ministerio de Jóvenes, trabajaba en una oficina pública que tenía por qué saber sobre las finanzas de este país. Y me decía, pastor, aquí en este país hay suficiente dinero para que se les den todos los libros a los estudiantes, para que se les den sus uniformes, para que se les dé comida en las escuelas y para que se les lleve y se les traiga en bus. ¿Por qué no pasa?
¿Por qué no pasa? Panamá es uno de los países que más invierte en la región en educación y tenemos una de las peores educaciones de la región. ¿Dios le gusta eso? No. Y la tercera cosa que Dios comienza a tocar, toca primero la naturaleza, los recursos naturales, toca los recursos financieros y tercero, toca la gobernabilidad. Dios a veces pone gobernantes que no son de su agrado para que hagan lo que necesita hacerse con el pueblo. Nabucodonosor, por 20 años, Jeremías se pasó profetizándole al pueblo de Israel que se arrepintiesen de la corrupción, diciéndole a los sacerdotes y a los que hoy somos pastores y los cristianos, que nos volviéramos a Dios y que no estuviésemos auspiciándonos ni ligándonos en posturas políticas, que fuéramos la voz de Dios, porque de otra manera Dios enviaría, ¿verdad?, al pueblo de Babilonia a invadirlo. ¿Saben por cuántos años el profeta estuvo profetizando esto? Se ganó la enemistad de su nación, de sus líderes. Sus líderes lo veían como un enemigo público porque no les auspiciaba y no les aplaudía lo que ellos querían, sino que les decía las cosas que Dios tenía que decirles. También su familia misma lo despreció porque él no se prestó para la corrupción. Pero ¿sabe qué ocurrió? Y de esa situación, Dios le dijo esto al pueblo de Israel, que a nosotros nos gusta mucho este versículo, este pasaje, porque yo sé los planes que tengo con ustedes, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. ¿Sabes cuándo Dios le dijo eso? Lo dijo a través del profeta Jeremías y se lo dijo al pueblo de Israel cuando iban rumbo a Babilonia. Y le dijo, no le sigan haciendo caso a esto que están profetizando, que viene prosperidad y que Dios no. Ustedes van a pasar 70 años en Babilonia, porque ahí van a aprender a depender de Dios. Y es posible, este es mi gran temor, hermanos, de que el próximo gobernante y diputados o legisladores que sean electos, no sean gente que va a enderezar el país, sino que Dios va a usarlos para que el país caiga en sus rodillas y se vuelva a Él. Y si eso sucede, esta conducta que les he dicho, estas 6 cosas que yo les he puesto delante de ustedes y las que voy a compartir con ustedes en las reflexiones, son claves para que nosotros seamos la voz de esperanza. Jeremías, a pesar de que les advirtió eso, no, cuando sucedió, no se puso contento y le dijo, bien hecho. Él comenzó a llorar y comenzó a interceder con mayor intensidad todavía. Y no solamente eso, sino que también él se fue en el cautiverio con ellos. Y ahí era una voz de parte de Dios para ese pueblo. Lea el libro de Lamentaciones. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Nació en momentos difíciles y ese es mi gran temor. Ojalá no se cumpla. Esta es una de las cosas que yo no quisiera que se cumpliese. Quisiera que la persona que salga electa se vuelva a Dios. Se vuelva a Dios en el sentido de que tenga temor de Dios y que busque en verdad el bienestar de este país. Porque Dios ha dado riquezas a esta nación, más que a otras. Y al que mucho se le da, mucho se le demanda. Nosotros como pueblo de Dios hemos estado muy distantes de observar lo que está pasando en nuestra nación. Y hemos dejado ir y no nos informamos. Por falta de conocimiento, mi pueblo pereció. Y yo como su pastor y como hombre de Dios, si ustedes me ven así, bueno, yo considero que desde ese mundo tengo una responsabilidad, no como pastor solamente, sino como creyente y representante de Dios y de Cristo en esta tierra, de hablarles la verdad. Hermanos, lo que Dios espera de nosotros son estas 6 cosas. Así que, ¿la aplicación cuál es? Se la voy a repetir. Sométase. Número 2, haga lo bueno. Hable bien y haga bien. Número 3, recuerde que Dios tiene el control. Número 4, cumpla con sus compromisos económicos. Número 5, pague sus tributos. Y número 6, comencemos a ser ciudadanos modelos. Cumplamos con nuestros deberes cívicos. Andemos como es digno de nuestra vocación. Seamos sal y luz donde Dios nos ha puesto, especialmente en nuestros trabajos, donde pasamos gran parte de nuestra vida.
créame que Dios lo tiene allí. Marotti, comienza a predicar un mensaje de esperanza cada vez que te toca. Pongan a quien pongan en la silla. Sé una voz de paz. Seamos pacificadores, no revoltosos. Y con esto no estamos diciendo que tenemos que ignorar lo que está mal. Estamos diciendo que tenemos que manejarlo de una manera que no sea carnal. Hermanos, esto es lo que yo siento de parte del Señor decirles y compartir con ustedes en el día de hoy. Y lo quise hacer de esta manera, sin mucho espaviento, sin muchas lucecitas ni nada de eso. Aparte que no sabía qué podíamos cantar que nos pudiese motivar a escuchar esto mejor. Y no quería poner a la gente de alabanza en 2 y 3. Que el Señor nos ayude. Señor, lo único que te pido es que tengas misericordia de nosotros y que pase lo que pase, nuestros ojos puedan estar puestos en la cruz y que nosotros seamos valientes, Señor. Y si en algún momento tendremos que escoger entre agradar a las autoridades y agradarte a ti, digamos como pensemos de la misma manera que pensó Pedro y Juan y responder de esa misma manera. Díganme ustedes, gobernantes, si conviene obedecerles a ustedes y deshonrar a Dios. No hay necesidad que discutamos esto, como dijo Daniel. Nosotros no vamos, los amigos de Daniel, nosotros no vamos a adorar tu imagen. No vamos a ponernos al servicio de estos demonios. Así que Dios puede salvarnos de, de, de ese foso de fuego. Pero si no lo hace, no importa. Igual, no nos vamos a rendir ante la impunidad y ante lo corrupto ante los ojos de Dios. De eso se trata. Esto habla mucho más del poder de Dios y de la justicia de Dios que cualquier otra cosa que podamos hacer. Si gana quien esperamos que gane o deseamos que gane y creemos después de nuestro análisis que esa persona es la correcta, entonces nuestro deber es orar todavía más. Y si nos llaman a servir a la nación, hagámoslo, oremos y preguntémoslo a Dios. Y si lo vamos a hacer, hagámoslo para la honra y gloria de Dios. No seamos botellas. Amén.